están conectándose nuevamente. Creo que es una hora de ir al descanso. Muchos madrugan. Mil disculpas por el estado de cobertura de internet. Está un poquito bajo. Pero quiero saludarles nuevamente a todos por igual, quizá familiares, amigos, más que amigos, ¿verdad? Tengo agregado a esta cuenta. Me da un gusto, me da un privilegio de poder saludarlos nuevamente con el fin de saludarlos nuevamente en las bendiciones que recibimos de parte de Dios todos los días de nuestra vida. No hay un día que ha fallado Dios con nosotros en recibir sus bendiciones, sino que todos los días de nuestra vida hemos recibido tantas bendiciones de Dios. Tantas bendiciones de Dios que usted y yo podemos agradecer mucho a Dios por lo que nos da, por lo que recibimos de Él. Porque nosotros trabajamos para sostener nuestra vida propia, pero no alcanzamos para trabajar para mantener a otros, sino solamente nosotros. Los que tienen familia, asimismo trabaja para sostener la familia, pero no para sostener otra familia. Y Dios es el único que Él derrama bendiciones sobre toda la humanidad. Y ahora necesitamos reconocer a Dios. Necesitamos reconocer. ¿Y cómo reconocer a Dios? Servir a Él, reconocer, creer en Él, que Él existe. No solamente creer que Él existe, sino servir a Él, que en realidad sí existe para nosotros. Quiero leerles una frase que dice de esta manera. Dice: eternidad, qué grande eres. Eternidad, que nunca mueres. Oh, dime, ¿dónde yo iré? ¿Qué suerte allí encontraré? ¿Feliz o triste? ¿Cuál será? La eternidad se acerca ya. Eternidad, ¿qué cuenta llevas? Las horas de carnal placer, las obras que dejé de hacer, pesar o gozo, ¿qué será? La eternidad se acerca ya. Eternidad, suprema gloria, eternidad de amor, la historia, que corran siglos a su fin, que suenen el último clarín. Oh, ven, Señor, ven sin tardar, la eternidad se acerca ya. Una frase sobresaliente dice así: Señor Jesús, mi gran consuelo. Señor Jesús, oh luz del cielo. La vida triste, la vida diste tú por mí. Mi alma paz halló en ti. La eternidad no espanta ya. La eternidad que se acerca ya. Con esa frase, es una frase que está compuesto de 4 estrofas. Por cierto que es un himnólogo que pudo describir esta alabanza y se entona así.
Eternidad, qué grande eres. Eternidad, que nunca mueres. Oh, dime dónde yo iré, qué suerte allí encontraré. Feliz o triste, ¿cuál será? La eternidad se acerca ya. Así se entona normalmente esta alabanza. Pero yo describo como una frase, como una lectura, que dice así: eternidad, qué grande eres. Cuando usted y yo, amigos que me visualiza y que probablemente pueden visualizar cualquier momento, usted puede pensar que la eternidad se puede contar. Usted pregúntese a sí mismo si puedes contar la eternidad. Es una expresión, pero que hace una pregunta del destino de la vida del ser humano. La pregunta del destino. Recordemos que en nuestra vida posicional terrestre surgen muchas preguntas. Pero una de las preguntas que ha sido oscuro en nuestra vida es la pregunta del destino. Y también la pregunta de la existencia, la pregunta del origen, la pregunta del significado, la pregunta de la existencia y la pregunta del destino. Y hoy nos enfocamos en una pregunta del destino. Una pregunta del destino que usted puede hacer. ¿Qué suerte habrá en la eternidad? Y eso es lo que hace el liminólogo aquí. Eternidad, qué grande eres. Si describiríamos esa frase, está en un signo de admiración. Quiere decir que tiene una expresión muy admirativa y de dolor, por cierto. Eternidad, qué grande eres. La eternidad no se puede contar en el espacio. Déjame decirle, amigos y amigas, que la eternidad no se puede contar en el espacio. ¿Quién puede contar la distancia de la tierra donde está ubicado los cielos? ¿Alguna persona, algún científico que ha estudiado específicamente la distancia de la tierra con la ubicación del cielo? El científico no puede llegar a conocer lo que Dios hizo en realidad. No puede llegar a profundidad. A unos puntos sí, pero no puede llegar a profundizar la creación de Dios. Porque el único que sabe todo, el que lo hizo, y solo es Dios. Dios es el que hizo el espacio. Y todas las cosas que Él lo hizo pertenece a Él. La tierra y su plenitud. Los cielos y su composición. Eso pertenece a ¿quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo. Aun cuando Dios hizo al ser humano, es de Él. ¿Ya? Y muchas veces nosotros como humanos nos apropiamos de algunas cosas de nuestra posición o que está a nuestra disposición. Pero que en realidad esas cosas que está a nuestra disposición no es de nosotros para toda la vida, sino que es un momento prestado lo tenemos. Y el día que nos morimos, eso quedará. Pero la pregunta es ¿dónde estarás en la eternidad? Porque es una pregunta del destino. La segunda reglón de la frase que dice así, eternidad que nunca mueres. Esa palabra nunca es un adjetivo calificativo
que es infinito. En realidad no tiene fin. Eso es lo que quiere decir que nunca mueres. ¿Alguien ha escuchado que la eternidad tiene fin? El ser humano tiene fin, pero el espacio nunca tendrá fin. Existirá para siempre. Aun cuando el ser humano pasará sobre la faz de la tierra, aun cuando la iglesia será arrebatado, el espacio sigue. ¿Ya? El ser humano se apodera de su posesión terrestre, pero en el día del límite de las cosas, eso será el día de angustia, en la cual el ser humano nunca llegará a entender la profundidad de lo que Dios hizo. Por eso el himnólogo pudo razonar, dijo, eternidad que nunca mueres. Y cuando hablamos de la eternidad implica dos destinos. El destino de la vida y el destino del castigo eterno. Déjame decirle, amigo oyente, que el destino de la vida pertenece al que en realidad creyó en Jesucristo, sirvió a Él, y eso será posicionado en la vida eterna. Pero hablando del juicio eterno, eso no pertenece al cristianismo, ni mucho menos al ser humano. Pertenece solamente a Satanás y sus ángeles. Pero aún hay seres humanos que están en esa posición sirviendo al mundo y lógicamente es posesionado junto con las obras de Satanás. Ahora por eso preguntamos entonces, más adelante dice, si la eternidad nunca morirá, entonces surge una pregunta. Oh, dime, ¿dónde yo iré? Amigo oyente, ¿has preguntado a usted dónde estarás en la eternidad? Sí, ¿dónde estaremos en la eternidad? ¿Cuál es el fin de nuestra vida? ¿Cuál es el fin de nuestra vida sobre la faz de la tierra? Déjame decirle, amigo oyente, que muchas personas dicen, fíjese que el fin de mi vida solo Dios lo sabe. Déjame decirle, amigo oyente, que esa respuesta es una respuesta muy, pero muy equivocada. Es una respuesta muy negativa, ¿ya? Porque Dios no posesiona al ser humano a lo que Él quiere. El ser humano mismo se destina a su vida, ¿ya? Se destina a su vida. Dios no destinó al ser humano, Dios no puede crear las cosas para sufrir aquí y terminarlos y morir su vida sobre la faz de la tierra en un gran sufrimiento. No, Dios creó las cosas con un propósito y ese propósito es de servir a Él. Por eso dice el himnólogo, dime, ¿dónde yo iré? ¿Dónde tendrá la respuesta de ese personaje que se pregunta, ¿dónde estará en la eternidad? ¿O dónde estaré yo en la eternidad? ¿Y dónde estarás tú en la eternidad? Esa es la pregunta que surge en nuestra vida. Y aún no hemos llegado a comprender. Pero si usted y yo hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, entonces sí lo sabemos cuál es el fin de nuestra vida y cuál es el destino de nuestra vida. Y usted puede tener una respuesta positivo, no negativo, positivo, y una respuesta firme, una respuesta verdadera a dónde estará en la eternidad. Porque una respuesta equivocada es cuando dice el ser humano que solo Dios lo sabe. No, eso no es la respuesta correcta.
La cuarta frase dice, la cuarta frase asimismo está con una pregunta, dice, ¿qué suerte allí encontraré? Si usted pregunta, ¿dónde estarás en la eternidad? ¿Y qué suerte habrá en esa eternidad? Si es el castigo eterno o la vida eterna. Déjame decirle, amigo oyente, nuevamente reitero que ese castigo eterno no pertenece. Dios no hizo el castigo eterno para el ser humano. Dios hizo el castigo eterno para Satanás y sus ángeles. Menos a los que han creído en Dios, a los que en realidad sí han posicionado su fe en Dios y tienen una posición de firmeza en Él. Por eso el himnólogo dice, ¿qué suerte allí encontraré? Aún el himnólogo hace otra pregunta y dice así, ¿feliz o triste? ¿Cuál será? Yo me pregunto y digo, ¿qué suerte obtendré en la eternidad? ¿Feliz o triste? ¿Cuál será? Y usted se pregunta, ¿cuál es el fin de mi vida? ¿Feliz o triste? Déjeme decirle, amigo oyente, que tenemos una felicidad sobre la faz de la tierra. Y esa felicidad es una felicidad temporal. No es una felicidad eterna. Es una felicidad temporal que tarde o temprano será limitado. La única felicidad eterna es cuando el ser humano cree en Jesucristo y acepta a Jesucristo como su único salvador personal, entonces ha adquirido una felicidad eterna, eternamente con Dios. Porque cuando Dios vendrá o cuando nuestro Señor Jesucristo manifestará a llevar a los suyos, entonces sabe cuál es el fin de su vida y sabe que tiene una felicidad eterna en el cielo. Y eso es lo que pregunta el himnólogo aquí. ¿Feliz o triste? ¿Cuál será? Una frase que implica es que la eternidad se acerca ya. Si ese himnólogo ya hace siglos que escribió diciendo que la eternidad se acerca ya, mucho menos ahora en el tiempo que estamos viviendo, la eternidad se acerca ya. ¿Por qué? Porque si vemos a nuestro alrededor, todas las cosas que pasan a nuestro alrededor son principios de dolores en que la iglesia pronto lo llevará a nuestro Señor Jesucristo y el que no cree en Él se quedará. Y esa es una tristeza, amigo oyente. No es una tristeza no es una simple tristeza como cuando muere algún nuestro ser querido o cuando usted perdió algo, se te entró una tristeza. Es una tristeza limitada. Y muchas personas dicen, es que tengo una tristeza que no se me olvida. Déjame decirle, amigo oyente, ¿qué será en la eternidad? ¿Cómo pensaría usted en la eternidad? Si la eternidad hay dos destinos, la vida eterna y el castigo eterno, entonces pregunte ¿dónde estaré en esa eternidad? ¿Feliz o triste? ¿Cuál será? Si he sido posicionado en Cristo verdaderamente, entonces tengo una fe posicionalmente y verdadero que en Cristo tengo la esperanza, que en Cristo está la vida eterna. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan, nadie viene al Padre sino por mí. Usted, amigo oyente, no se puede acercar a Dios por su propia cuenta, sino solamente por medio de Jesucristo. Solamente creer en Jesucristo, servirle a Él y estar en armonía con Él, entonces usted sabe que sí ha sido acercado a Dios por medio de Jesucristo.
Por eso el himnólogo dice, la eternidad se acerca ya. Es una advertencia que se acerca a la eternidad. Pero, ¿qué hay de nosotros en la eternidad? Quizá usted se muere en cualquier momento nos morimos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos. ¿Cuántas personas han pasado sobre la faz de la tierra? Ahora preguntemos, ¿cuál es el destino de la eternidad? ¿O cuál es el destino de cada ser humano en la eternidad? Y esa es la pregunta que nos corresponde. Una frase más dice, eternidad, ¿qué cuenta llevas? Eternidad, ¿con qué me pagas las horas de carnal placer? Amigo oyente, dice así, eternidad, ¿con qué me pagas? El himnólogo hace una pregunta interrogativa y dice así, ¿con qué me pagas? ¿Sabe usted con qué seremos pagados la eternidad? ¿Con qué seremos pagados en el espacio? ¿Será que con una vida eterna o con realmente un castigo que no nos corresponde a nosotros? Dice así, las obras que dejé hacer, pesar o gozo, ¿qué será? Las obras que dejé hacer, pesar o gozo, ¿qué será? ¿Qué obras dejó el ser humano? ¿Qué obra? Obra es la acción que realiza el ser humano todos los días de su vida. ¿Qué obra tiene el ser humano? ¿O qué es lo que en realidad hacemos sobre la faz de la tierra? ¿Qué es lo que en realidad nosotros hacemos sobre la faz de la tierra? ¿Será que hacemos lo que Dios impide de nosotros? ¿Será que hacemos lo que Dios quiere de nosotros? Entonces, es una pregunta del destino que a nosotros nos surge. Siempre dice así, pesar o gozo, ¿qué será? O sea, ¿qué habrá en la eternidad? ¿Será gozo o será un peso de dolor? Eso es lo que pregunta el himnólogo aquí. ¿Pesar o gozo? Es triste, lamentable, pesar, una tristeza. Pesar, la triste condición. Pero qué mejor es cuando tener un gozo con Dios. Y más adelante dice, eternidad, suprema gloria, eternidad de amor la historia, que corran siglos a su fin. Sé que la eternidad, siglo tras siglos y no tiene fin. Déjame decirle que la eternidad no tiene fin. La eternidad pasa siglo tras siglos, año tras años y nunca se acabará. ¿Y quién lo hizo la eternidad? Solamente Dios. No hay un ser humano que hizo las cosas. A nosotros nos parece muy bien vivir una vida terrenalmente, disfrutar, pero ese es un momento, no es toda la vida. Quiero decirle, amigo oyente, que 20 años sobre la faz de la tierra o 50 años de vida sobre la faz de la tierra no se compara nada con la eternidad. Si Dios le va a regalar unos 60, 80 años, nunca se compara ese año de vida con la eternidad, porque la eternidad corren siglos y nunca se termina. Eso es lo que dice el himnólogo aquí. Eternidad, suprema gloria. Es que la eternidad no tiene fin. Pasa año tras año y nunca terminará. Siempre vuelvo a comentar diciendo que nosotros terminemos nuestra vida sobre la faz de la tierra
y Dios sigue con el espacio. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. No, el ser humano lo hizo las cosas. El ser humano no hizo nada. Nosotros solo vivimos aquí sobre la faz de la tierra simplemente para servir a Dios, pero no es todo en nuestra vida. Por eso dice el himnólogo aquí, que corran siglos a su fin, que suenan el último clarín. Oh, ven Señor, ven sin tardar. ¿Sabes por qué dijo el himnólogo cuando dice así? Oh, ven Señor, ven sin tardar. Porque Él ya estaba posicionado en Cristo. Él ya había aceptado a Jesucristo como su Salvador. Entonces, ese personaje no puede tener una respuesta negativa. No puede expresar negativamente mientras que ha sido posicionado verdaderamente en Cristo. Por eso dice así: oh, ven Señor, ven sin tardar. Déjenme decirle, amigos que me visualizan, que Jesucristo pronto viene a llevar a su iglesia. Por eso surge la pregunta del destino: ¿dónde estará en la eternidad? Hay una frase que dice así: la vida diste tú por mí, mi alma paz halló en ti. Los que en realidad han sido posicionados en Cristo tienen una paz con Dios y tienen una esperanza con Dios. ¿Ya? Por eso el himnólogo dice así: diste tu vida por mí. Jesucristo dio su vida por todo el mundo, por todo el hombre y la mujer, para que creyera en Él, para que el hombre y la mujer fuese acercado a Dios por medio de Jesucristo. Y dice el himnólogo así: mi alma paz halló en ti. O sea, cuando el ser humano, cuando usted se posesiona en Jesucristo, entonces usted tiene una paz posesionada en Cristo por medio de ese llamamiento. ¿Por qué? Porque sabe usted verdaderamente que ha sido posicionado en Cristo y sabe usted que va a tener una vida eterna, no un castigo eterno, sino una vida eterna. Y esa vida eterna lo tiene nuestro Señor Jesucristo preparado a los que en Él esperan. Amigo oyente, con esa frase los dejo. Con esta frase quiero terminar. Quiero decirle que la eternidad se acerca ya. Eternidad se acerca ya. La eternidad no espanta ya. Piensa en la pregunta del destino y es la única opción. Tenemos ciertas preguntas en nuestra vida. La pregunta de la existencia, la pregunta del origen. ¿Por qué nos hizo? ¿Dónde nos venimos y por qué nos hizo? La pregunta de la existencia, ¿por qué estamos aquí? La pregunta del significado, ¿qué es lo que vemos en nuestra vida o qué es lo que hay a nuestro alrededor? Pero una pregunta más grande en nuestra vida es la pregunta del destino. ¿Dónde estaré yo o dónde estarás tú? Debes tener una respuesta positiva. Dios mediante estará con usted. Amigos, amigas, a los que estuvieron visualizando conmigo, quiera que Dios les siga bendiciendo a usted y su familia. Desde sus hogares, en diferentes lugares, a distancia, por cierto. Pero ha sido un gran gusto, ha sido un gran placer poder compartir con ustedes, compartir un momento de reflexión, compartir algo que lo que Dios me ha dado, y eso lo quiero compartir con ustedes, y eso lo he compartido. Y Dios mediante, hasta nuestra próxima transmisión, y quiera que Dios les siga bendiciendo a usted y su familia, y hasta entonces.